Hola, qué gusto que estés escuchando esto. Bienvenido a Renuevo. Renuevo es un grupo en casa, ¿sí? Con un propósito muy sencillo o muy complicado tal vez. Adorar, crecer y servir mientras conocemos a Jesús y vemos a Dios hacer lo nuevo en nuestra vida. Si vienes escuchando desde internet, camino al trabajo, en tu casa, haciendo el quehacer, con audífonos, pues mira, gracias por regalarte este tiempo. Y te recomiendo algo, escucha con calma. Si en algún momento necesitas pausarlo, pues hazlo, ¿no? La idea en esto, la verdad es que no queremos solo llenar de información, que sea un espacio para volver a centrar el corazón. Y estamos en esta serie conociendo a Jesús. Y esto no solo es saber historias, es conocer cómo es Él, cómo mira, cómo habla, cómo trata a la gente. Porque cuando conoces a Jesús de verdad empiezas a vivir diferente. Piensas diferente, tratas diferente, es lo que hace Jesús. Y el día de hoy en esta sesión, Jesús rompe la exclusión. Y ahí vamos a ver una frase muy llamativa, del juicio a la salvación. Está hablando de cuando ya no hay salida, de cuando ya valiste, a cuando hay esperanza. Y luego dice del árbol a la mesa. Y está hablando de mirar de lejos a estar cerca, sentado, con dignidad, estar cerca. Entonces vamos a Lucas capítulo 19, versículo 1. Y está hablando que Jesús entra a Jericó y va pasando por la ciudad. Y dice que aparece Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Miren, Jericó era una ciudad con mucho movimiento porque había comercio, paso de gente, eh, era un lugar como muy estratégico, ¿verdad? Y nos dice que Saqueo era un jefe de publicanos. Para entenderlo sencillo, cobraban impuestos para Roma. ¿Sí? Era el imperio que dominaba en ese momento. Para la gente eso sonaba a traición. Y muchas veces había abuso, cobraban de más. Entonces imagínate la escena, Saqueo con dinero, pero con rechazo, con fama, pero con señalamientos. ¿Te ha pasado que alguien te ve y ya decidió quién eres sin escucharte? ¿Sí? Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y me gusta esa frase, que procuraba ver. Él quería ver, de verdad quería ver, pero no podía. O sea, se frustró. Y bueno, no sé, si nos ponemos en el lugar de Saqueo, pues desespera, ¿no? Estás cerca y aún así no alcanzas. Y aquí el texto no lo maquilla. La multitud fue el obstáculo. Vamos más adelante al versículo 4. Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces Saqueo corre, no se queda quieto, y subirse a un árbol era exponerse. Era ponerte en el lugar donde te ven, donde hablan, donde critican. Pero cuando una persona está cansada de su vida, a veces llega a este punto donde dice, no me importa el comentario ya, me importa ver a Jesús. Y ahí empieza el movimiento. En el versículo 5 dice que Jesús llega, lo mira hacia arriba y le dice, Saqueo, date prisa porque hoy, ¿verdad? Es necesario que pose yo en tu casa. Aquí se rompe la exclusión en público. Jesús se detiene, Jesús lo ve, lo llama por nombre. Fíjense, no por etiqueta, por nombre. Y le dice, hoy, no cuando mejores, no cuando te ganes el lugar, no cuando dejes de llorar, ¿verdad? O cuando te dejes de lamentar. En esa cultura, entrar a tu casa y sentarse a tu mesa era señal de aceptación y de cercanía. Y hoy también, ¿no lo crees? Cuando tú invitas a alguien a comer es porque quieres conocer. Le abres la puerta de tu casa a alguien y estás mostrando parte de tu vida. Y Jesús le está dando un lugar, Saqueo. En el versículo 6 dice que pues él descendió y le recibió gozoso. O sea, que baja rápido, como quien dice, no voy a dejar pasar este momento. Y lo recibe con gozo y bueno, eso es alivio.
eso es descanso, eso para mí es me miró y no me empujó. A veces un gesto así rompe años de vergüenza, años de pena. Y el siguiente versículo, lamentablemente, ¿no? Dice, todos murmuraban, pues que había entrado a posar con un hombre pecador. Y aquí aparece la voz del ambiente, la voz de la multitud. La murmuración no es solo un comentario, la murmuración crea esta atmósfera y de alguna forma crea presión, y esa presión hace que la gente pues se sienta observada, juzgada, señalada, y no sé si ves el contraste. Jesús abre una puerta y el ambiente quiere cerrarla. ¿Sí? Versículo 8. Saqueo puesto en pie. Y bueno, vemos lo que dice ahí, lo declara, ¿no? La mitad a los pobres, y si en algo defraudó, pues le va a regresar 4 veces más. Y fuera de lo que está diciendo ahí, el cambio o la prueba del cambio no es la emoción, es la acción, es la reparación, ¿verdad? Ahora, devolver lo cuadruplicado, pues no es simbólico, es costoso, es asumir consecuencias, es decir, voy a corregir lo que dañé, aunque me duela. Y esto nos enseña algo. Cuando Jesús entra, no tapa el daño, lo enfrenta y lo endereza. ¿Sí? Versículo 9. Eh, Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice Jesús. Dice, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Ese también pesa demasiado. También pertenece, también cuenta, también puede ser restaurado. Jesús está rompiendo la idea de que hay gente ya descartada para siempre. Mira, a ti no te toca ni a mí. Es que la Biblia dice, pues sí, es algo que le toca a Jesús, es algo que le toca a Dios. Mientras a ti y a mí, en el plano en el que estamos, nos toca compartir esto hoy, ¿verdad? Hoy ha venido salvación a esta casa. Cuando respondes está esa esperanza, ¿verdad? No nos toca a nosotros decir cuándo tú no, cuándo tú sí. Sí es verdad que la Biblia dice que por sus frutos les conocerán, pero no te toca a ti y no me toca a mí. Dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está el corazón de Jesús, buscar y salvar. No dice vino a seleccionar a los presentables, vino a rescatar al perdido. Ahí dice al perdido. Entonces vamos a hacer un repaso de lo ocurrido, porque cuando lo repasas no se queda como historia, se vuelve espejo, ¿sí? Se vuelve una enseñanza para la vida real. Y vamos a ver 3 ángulos, solo en el repaso, y después nos vamos a meter a lleno, pero haciéndonos esta pregunta, a ver, ¿qué hace la multitud? La multitud estorba, murmura, bloquea, etiqueta, te cierra el paso y luego te critican por estar atrás, nada les es suficiente. Pero ahora, ¿qué hace Saqueo? ¿No? Saqueo busca, corre, expone, baja, recibe, repara. Miren, no empieza bien, pero empieza. Y empezar ya es una victoria. ¿Sí? Y después, ¿qué hace Jesús? Jesús se detiene, mira, llama por nombre, entra a la casa, declara salvación. Jesús no se deja gobernar por el que dirán. Jesús decide amar y decide actuar. Ahora sí, vámonos más adentro. Ahora, pongo esta escena primero, miren, no para castigarnos, sino para examinarnos con sinceridad. Y voy a decir algo muy importante. Esto también nos puede pasar a nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios no es como para decir, ay, ya sé a quién se la voy a decir. Ya esto lo voy a usar como un arma de venganza. Esa persona no sigue la palabra de Dios. No. Es para examinarnos nosotros primero. Y recordar que esto nos puede pasar y nos pasa a nosotros. ¿Sí? Entonces, me moví tantito. Ok.
La primera pregunta. Habíamos leído Lucas 19:3, pero no podía a causa de la multitud. Dice, ¿cómo estorba aquí la multitud? Pues hay gente adelante, ¿verdad? No se mueven, no abren espacio, el de atrás no ve, y aquí está lo incómodo. Aquí no hace falta empezar a hablar o empezar a gritar para estorbar. A veces basta con no hacer espacio. Estaba platicando con mi esposa en esta semana, estábamos hablando de este versículo, y decíamos, oye, pero pues qué culpa tiene la multitud, ¿no? Pues él el chaparro, él es el que no se apuró, él es el que pues le tuvo que haber echado más ganas y ya sabe que es chaparro, ¿no? Y Dios luego nos dijo, pues ahí está la respuesta, la falta de compasión. Amar a veces es moverte un poquito. Amar a veces es dar lugar, no indiferencia. Ahora, hay otro tipo de obstáculo. Ese es el físico, el que leemos allá, pero en Lucas capítulo 19, versículo 7, más adelantito, vemos que hay otro obstáculo, el obstáculo social. Y le puedes llamar como tú quieras, pero es otro tipo de obstáculo. Ahí les pongo dos versiones de la Biblia. RVC es Reina Valera Contemporánea y TLA es traducción lenguaje actual, pero pueden leer cualquiera, la que tengan ahí, ¿verdad? Y les puse ahí en verde algo muy importante. Todos murmuraban. Empezaron a criticar a Jesús. Miren, aquí ya no es un accidente. Al inicio pensábamos, bueno, pudo haber sido cualquier cosa, llegó tarde Saqueo. Pero aquí ya nos habla un poco del corazón de la multitud, o parte de la multitud. Aquí ya no es un accidente, es el ambiente, es el señalamiento, es la crítica, y eso es difícil. Eso es pesado para cualquiera. Porque una persona puede querer cambiar y ese tipo de ambiente ya lo hace sentir que ya está condenado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Antes de preguntar, ¿lo merece? Jesús nos hace preguntar, ¿lo estoy estorbando? Esa frase te baja del rol de juez y te regresa al rol de persona. Te pone este recordatorio que también alguien puede necesitar esa gracia de Dios. Ahora, sucede que en este tipo de obstáculo algo empieza a crear en algunas personas y la Biblia lo menciona y de una forma como muy grave para aquellos que tienen conocimiento de la palabra. Aquí lo vamos a ver como los expertos de la ley, ¿verdad? Los expertos religiosos, los que se supone que eran los estudiosos y tenían ahí un rol, pero se vuelven el filtro. Miren lo siguiente, se vuelven el filtro de acceso a Dios. Tú aquí no pasas, ¿verdad? Como si fueran cadeneros de antro. Tú no tienes lugar. Dice Lucas 11:52, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Está hablando de Jesús. Y si ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Miren, Jesús los confronta porque eso mata la fe de las personas. Mata el intento. Porque puedes estar cerca de Dios y al mismo tiempo bloquearle el camino a otro. Y da miedo pensarlo. Pero es real. Podemos haber estado ahí. Dice Mateo 23:13, igual en esta versión, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Y con palabras, las palabras que pueden salir de la multitud pueden cerrar puertas. Las miradas pueden cerrar puertas. El sarcasmo puede cerrar puertas. Y por eso Jesús lo dice tan fuerte. Porque una puerta cerrada puede ser el último empujón para que alguien se termine alejando. Ahora, hablando de estos dos versículos, yo me quedo pensando, es que a veces nos incomoda el pecado
que no, nosotros no hacemos, pero sí hacen los demás. ¿Sí? Es que no pecan como nosotros, ¿verdad? Aquí lo pongo en una pregunta. ¿Qué condeno en otros que yo tolero en mí? Porque cuando condenas, te condenas, dice Romanos 2.1. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y este versículo creo que lo tenemos que leer muy seguido, porque a veces nos tarda en caer el 20 que estamos juzgando y que también estamos haciendo ahí algunas cosas, ¿verdad? El juicio injusto no solo daña al otro, a ti mismo te endurece, te roba la paz y te pone frío delante de los demás. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Eso es restaurar. Restaurar no es aplaudir el pecado, es ayudar a volver. Y con cuidado, porque cualquiera puede caer, cualquiera. ¿Sí? Más adelante el versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad. Y yo lo resalto porque a veces pensamos que la gente está obligada a ayudarnos y no es cierto. Cuando tengan la oportunidad, sí, lo van a hacer a todos y en especial los de la familia de la fe, pero es cuando tienen la oportunidad. Tú tienes tu vida, tienes a tu familia, tú también tienes que hacer algo en tu trabajo, en tu círculo, si estás casado con tu pareja, ¿verdad? Con tu familia, con tus hijos, si tienes hijos. eh, y llega un momento en que tal vez todos sabemos que hay necesidad allá afuera. Por eso esto tenemos que grabarlo, que es Dios el que nos socorre. Y sí es hermoso cuando llega la familia de la fe, pero es cuando tiene la oportunidad, siempre que tengamos la oportunidad. No estemos dependiendo de que la gente nos pueda ayudar, sino que volteemos nuestros ojos al cielo, porque a veces la gente no llega porque nos da la chiripiorca en la madrugada, ¿no? O cuando la gente está muy ocupada en sus propios trabajos o en las circunstancias de su familia y queremos que la gente deje de hacer sus cosas para que nos vengan a socorrer. Y es válido, o sea, hay que entender que Dios puede mandar a las personas y entender que Dios mismo nos puede ayudar, pero al mismo tiempo es importante entender este principio para después no decir en nuestro corazón, pues por eso no puedo salir adelante, ¿verdad? Porque la multitud no me deja. No, no, no. Dios tiene el control, ¿sí? Ahora, si nos ponemos en los zapatos de Zaqueo, eh, el señalado, el rechazado, el señalado pero que anda buscando, ¿verdad? Y el rechazado pero tiene mucha hambre de encontrarse con Jesús. Aquí no estamos justificando su pecado, ¿eh? Aquí no estamos viendo el momento, no sé, eh, donde queremos juzgarlo, ¿verdad? O sea, por lo que hizo, sí, y tampoco aplaudirle porque ya se salvó y ya ni modo, ¿no? Aquí estamos viendo el momento donde alguien quiere salir del hoyo, básicamente. Ahora, esta pregunta, ¿qué te dice procuraba ver en este versículo? Ya lo leímos en el versículo 3, procuraba ver. Miren, él solo quería mirar. Y a mí lo que me dice es que la fe, que la confianza en Dios, a veces empieza así, ¿no? Como una búsqueda, con un necesito ver, necesito entender, tengo curiosidad, necesito saber quién es Jesús. No despertamos como grandes hombres de fe o mujeres de fe todos. Empieza como quiero ver. Y es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Y este principio es importante porque Zaqueo no empieza bien, pero empieza. Y eso le quita la presión a muchos y debería de quitártela a ti. No tienes que empezar perfecto. Empieza sincero, ¿sí?
Dios puede comenzar algo profundo en quien todavía solo está dando pasos pequeños. No subestimes el paso pequeño, porque el paso pequeño cambia la dirección. Así empezamos todos, a veces se nos olvida, pero nosotros tenemos que regresar y analizar, ver cómo Dios fue trabajando con nosotros, ¿sí? Y tengo esta pregunta aquí. ¿Qué te enseña Zaqueo que haya corrido y que se adelantara, como dice en el versículo 4? Pues ahí pongo algunas palabras, pero sí me enseña que hay urgencia, decisión, valentía, humildad, bien, pero hay momentos donde por dentro dices hasta aquí, y cuando dices hasta aquí se abre una puerta. ¿Y qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Vas a hacer como Zaqueo, que salió adelante, verdad? Dice esta pregunta: ¿qué te está diciendo hoy tu corazón? ¿Verdad? Cuando dices, ya no quiero ser igual, ya no quiero seguir en lo mismo. Cuando llegó él hasta aquí como con Zaqueo. Y le ponle nombre, ya no quiero que, ¿verdad? Ponle nombre sin excusas. Porque lo que se nombra se puede tratar. Si tú ya sabes, ¿verdad? La siguiente pregunta: ¿cuál sería tu paso pequeño esta semana para acercarte a Jesús? Uno real, uno posible, uno concreto. Pues volver a orar, pedir perdón, cortar un hábito. Habla de un paso pequeño, no de una vida perfecta. Siguiente pregunta: ¿qué cosas sigues postergando que ya sabes que tienes que hacer? Porque postergar parece pequeño, pero se vuelve una cadena. Y es que ya saben, el luego a veces es el enemigo más silencioso para avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Y yo te preguntaría, ¿qué te da más pena o miedo? ¿Hacer el ridículo por buscar a Jesús o quedarte igual? Porque la vergüenza y la pena te frena. Y Jesús no te llama a quedarte en silencio, en quedarte quieto. Te llama a avanzar, aunque sea con pasos cortos. Y por eso lo que nos da a entender esto es que la fe, a veces tenemos una idea que la fe nos vuelve Terminator, o no sé, la fe nos vuelve alguien así súper admirable, pero la verdad es que no empieza con sentir, con mucha emoción. Miren este principio: la fe muchas veces no empieza con sentir más, sino con decidir algo concreto. Decidir, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía tengas vergüenza por lo que hiciste, aunque todavía tengas dolor. Esa fe pequeña que tenemos puede ser suficiente para tomar estos pasos pequeños. Entonces, no, por un lado, no tenemos que nosotros obligar a la gente a que tenga mucha fe. Cada quien va creciendo, ¿verdad? Pero, o sea, tiene que ir avanzando, ¿verdad? Que sea con pasos pequeños. Pero también uno mismo no debe de minimizar lo que ya está haciendo Dios en nuestra vida. Ahora, fíjense que me llama mucho la atención ahí en Lucas 19:4, cuando dice, porque había de pasar por allí. ¿Cómo sabía Zaqueo que Jesús iba a pasar por ahí? Y bueno, tal vez no tenga la respuesta, pero estaba pensando que muchas veces nosotros ya sabemos por dónde pasa Jesús. Pasa por la palabra de Dios, pasa por la oración, pasa por las amistades, pasa por obedecer, pasa por servir. Cada uno de nosotros sabemos, y a veces como que evitamos, ¿verdad? Pues no voy a la reunión de hogar, pues no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia porque no la entiendo. Pero hay tantos recursos, ¿verdad? Hay gente que puede ver alabanzas en internet, en YouTube, no lo sé. Aquí lo más importante es que tenemos que ponernos en el camino donde Él pasa. A todos no nos llega de verdad ese deseo
maravilloso de leer, orar, servir. En un inicio cuesta. Tenemos que hacer hábitos para leer la Biblia, tenemos que hacer hábitos para orar. Esas son cosas que tú peleas para lograr hacerlas. No llegan así como magia, pero todas esas cosas nos dan dirección. Y en esa dirección nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Sí? Entonces, si tuvieras que escoger una cosa en esta semana para acercarte, ¿cuál sería? La real, la que sí vas a cumplir. Orar un minuto al menos, fuera de orar por la comida, ¿verdad? En la mañana o en la noche. Cada quien tiene sus propias estrategias. Y quiero que quedes con esto en tu corazón, que no siempre controlas lo que pasa, pero sí puedes elegir ponerte en el camino donde Jesús acostumbra pasar. Eso es esperanza práctica. No controlo todo, pero sí decido dónde me planto. ¿Sí? Y en la escritura vamos a ver muchas partes donde hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿dónde pasa Jesús? Ya sabemos dónde pasa Jesús. Y si no sabes, pues déjame un mensajito. Dice Salmo 23:5. Me encanta porque ahí me equivoqué, es el versículo 5, le puse 4, pero dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Y otra versión dice: en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Y eso significa que Dios puede darte paz, aún con presión alrededor, aún con críticas. O sea, en medio de la crítica, en medio de las miradas, Dios pone esa mesa y empieza a servirla y se sienta contigo. Y pueden estar las murmuraciones de que Jesús, a él no lo deberías permitir, o a él no. Y Dios puede sostenerte en ese medio. No tienes que esperar a que esas voces se callen o que tú mejores tu vida. Jesús entra como rescatista. Y yo te haré una pregunta sobre esto. O sea, enemigos, angustiadores. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas voces que te están trayendo angustia? O esos recuerdos, esos eventos que has vivido. Un duelo que no has podido superar. La culpa de algo que te avergüenza, o que ya te acostumbraste a hacer el mal, o las críticas que no han parado porque salió a luz tu pecado, o el qué dirán. ¿Quiénes son tus enemigos? A veces el enemigo más fuerte es una voz que te repite: no vas a cambiar. ¿Sí? Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿dónde sientes más presión o juicio ahorita? ¿Con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en las redes sociales, en tu pasado, ¿sí? En ti mismo? Y aquí quiero decirlo claro: Dios Dios no se va. Más bien, Él se queda ahí contigo. Ahí donde más te presionan, Él ahí se va a quedar. No me imagino cuando Dios dice que Dios está cercano al quebrantado de corazón, al contrito y humillado. Porque a veces la persona que está en dolor está en una cuevita, está en medio de mucho ruido, y ahí Jesús está cercano. ¿Sí? Dios está cercano. Y por eso hago esta pregunta: ¿Dios puede ayudarte hoy? ¿O hasta que todo se calme? Porque Jesús no esperó en silencio. O sea, estaba la murmuración. Jesús no esperó para entrar a la casa. Entró con ruido alrededor. Por eso me encanta ese versículo. A veces uno piensa que no, yo tengo que estar bien. No, las cosas, la presión, ¿verdad?, de la gente se tiene que calmar.
Y Jesús sabe que no se puede esperar. La ayuda es hoy, ¿verdad? Hoy. Ahora repetimos esto porque es verdad. Y lo quiero volver a repetir. No siempre controlas lo que pasa, pero sí puedes elegir ponerte en el camino donde Jesús pasa. Ahora, ¿qué te provoca la palabra hoy? Hoy. Hoy. Yo me quedo pensando, porque es hoy donde Jesús está diciendo, responde, no lo alargues, no lo aplaces, no lo postergues. Hoy es necesario. Y hay veces que cuando no hacemos caso, pues el dolor se convierte en amargura, la ira nos lleva a cometer pecado también. Todas esas emociones no controladas, por no haberlas tratado hoy, se vuelven en relaciones rotas, en malos entendidos, en cosas demasiado lamentables. Y yo te haría esta pregunta, entonces, ¿en qué área Jesús está tocando la puerta? En el tiempo, las finanzas, los hábitos, el carácter o mal carácter, ¿verdad? Relaciones, heridas, perdón. ¿En dónde? Uno diría en todas. O alguien diría, bueno, no en todo al mismo tiempo, pero sí en algo. Pero bueno, ese algo importa, ¿sabes? Y cuando Jesús entra, chequen esto. Cuando Jesús entra, no está esperando que tú seas perfecto. Grábatelo en tu corazón. Jesús no entra cuando ya estás perfecto. Entra para empezar a transformar tu casa por dentro. Se nos olvidó que nosotros recibimos a Cristo hace muchos años y cuando le recibimos, seas consciente o no que necesitabas ayuda, la verdad es que caminar con Jesús te muestra que las cosas no están del todo bien y aún así nos regala paz, nos regala amor, nos regala misericordia, nos regala gracia. Miren, no entra a taparte, no entra a tapar el problema, viene a sanarnos, viene a transformarnos, viene a hacer posible lo que por años no hemos podido alcanzar, solo con Jesús. Sí, por eso me hago esta pregunta. ¿Qué me dice que Zaqueo bajó a prisa, o sea, deprisa, bajó rápido? Por fe, por humildad, por urgencia. Miren, responder rápido a Dios protege tu momento. Cuando estés seguro que Dios te está hablando para cambiar algo, no lo postergues. Si nosotros echamos nuestra mirada atrás, nos damos cuenta que el no responder rápido hace que luego las restauraciones no se logren o los problemas crezcan, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando con esto que hizo Zaqueo, o sea, él descendió rápido. ¿Qué habría pasado si se tardaba más? Pues se enfría, se llena de excusas, la vergüenza lo manda, y si la vergüenza lo manda, uno se esconde. Eso es lo que sucede cuando Dios te está hablando sobre reparar algo y lo estás postergando. Se convierten en años de lamento, en años de lastimar al prójimo, en años de estar a la defensiva, y tiene que llegar un momento y parar y entender, no estoy listo, pero aunque no estoy listo, aunque las voces tengan razón de quién soy yo, no importa, Jesús está dispuesto a venir a la casa y está tocando la puerta. Entonces no tenemos que permitir que esas cosas sucedan. La obediencia rápida protege el gozo. La demora alimenta excusas. Esto es medicina. No es regaño. Realmente el diablo puede meternos en la cabeza vergüenza y cosas, pero la palabra de Dios nos da una guianza maravillosa, nos abre esperanza y oportunidad en medio del caos. Y vemos que Zaqueo se pone en pie. ¿Qué sugiere esto?
Pues decisión, valentía. Miren, es alguien diciendo, ya decidí no esconderme. Ya decidí caminar con Jesús. Sí, la multitud tiene razón, pero yo decidí caminar con Jesús. Decidí tomarme de su mano y ver qué va a pasar. Yo no me imaginé que me iba a invitar, ¿verdad?, a bajar. No me imaginé que me iba a llamar por nombre. No me imaginé que quería venir a la casa. No me imaginé que estaba dispuesto a ser criticado por mí. ¿Sí? Por eso hablábamos que la obediencia guarda el gozo. Y esto provoca que nos pongamos de pie, que nos levantemos de la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la señal más clara de su cambio? Pues muy obvio. Generosidad, devolver lo robado, decir la verdad, actuar de inmediato. Mire, el cambio real se ve. El cambio real trae fruto. Y tenemos que gozarnos por ese fruto. Y cada quien va a responder y va a haber una transformación diferente en cada uno de nosotros, pero la va a haber. Vamos con pasos pequeños. Aquí Zaqueo nos ganó a todos, ¿verdad? Sus pasos de kilómetros, y tal vez tú vas a dar unos de centímetros, pero no importa. Lo importante es ponerse de pie. Una vez que escuchas a Jesús. ¿Sí? Entonces, para ti hoy, ¿qué sería ponerse de pie? Tenemos que hacer una acción concreta, algo real, algo que se pueda medir en la vida. ¿Sí? Por eso este principio, la misericordia de Jesús produce fruto visible. No es permiso para seguir igual, es transformación con reparación. ¿Sí? Es transformación con reparación. Y ya por último, en los zapatos de Jesús. Miren, si no aprendemos cómo es que Jesús mira, o sea, si no aprendemos de su mirada, empezamos a repetir lo que hace la multitud. Si no aprendemos de Jesús, vamos a aprender lo que hace la multitud. Entonces yo empiezo con esta pregunta en referencia al versículo 5 de Lucas 19. ¿Te sorprende o te incomoda que Jesús se acerque primero? Imagínate, o sea, estamos como Zaqueo, ¿no? Con pecados que ya sabemos que tenemos. No los ignores, no los normalices en tu vida. Pero si llega, algunos podrían sorprenderse, algunos se podrían incomodar. Y la verdad, a veces incomoda porque queremos controlar quién sí y quién no. ¿Sí? Pero Jesús se acerca primero y eso revela su gracia. Y la verdad, como que Jesús no nos va a preguntar si estamos de acuerdo o no. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué pesa más en tus decisiones? ¿Jesús o el qué dirán? El qué dirán es una voz muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero es una mala guía. Jesús es un mejor guía. Miren, porque Jesús no espera que se calmen las voces. Él decide amar, Él decide actuar hoy. Cuando Jesús entra, trae consuelo y convicción. Jesús no se detiene por el chisme. Jesús es ese amor valiente que actúa hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué te hace sentir que Jesús lo llame por nombre a Zaqueo? Porque ser llamado por nombre es ser reconocido como persona, no como etiqueta. Y en relación a esto, ¿qué parte de tu identidad necesita restauración? ¿Sí? Que eres un hijo amado, que eres un perdonado, perdonada, limpio, digno, con propósito, un nuevo comienzo. Jesús no solo te perdona, te devuelve identidad. A veces el pasado te puso etiquetas, ¿verdad? Pero Jesús nos restaura. Sí, Jesús no lo trata como el ladrón o el corrupto o el rechazado. Lo mira y lo llama Zaqueo. ¿Sí? Y me encanta esto. Jesús no te llama por tu pecado, te llama por tu nombre.
Jesús no te llama por tu pecado. Es que Jesús no solo te perdona, te devuelve identidad. ¿Sí? ¿A quién te costaría creer que Dios también lo puede alcanzar, restaurar? Porque a veces nosotros conocemos a alguien pues que nos lastima mucho y no le deseas a veces lo mejor, ¿no? No te gustaría que le fuera tan bien, ¿sí? Y cuando leemos en la Biblia, ahí en el versículo 9 de Lucas 19:9, cuando está diciéndole Jesús, está como que diciéndole a todos, a ver, también Él es hijo de Abraham, también Él es parte de, también Él es como ustedes. Ese también rompe esa cancelación que podamos tener. Rompe el ya no, el tú ya no participas, el tú ya no mereces. Y para hacerme esta pregunta, Dios me llevó a este pasaje como que muy complicado sobre la crucifixión. El contexto es muy sencillo. Pues Roma crucificaba en público para castigar y dar ejemplo, ¿verdad? Como Bukele. Pero bueno, no tan drástico, pero era brutal. Y Jesús estaba en medio del dolor humano. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y me adelanto el versículo 39 y dice que uno de esos malhechores lo injuria. Si tú eres el Cristo, sálvate, sálvanos, ¿verdad? Porque el dolor puede endurecer. Y cuando el dolor endurece, salen palabras duras. Salen palabras con amargura. Y yo me quedo pensando, está cerca de Jesús, pero cerrado por dentro, como la multitud. Y dice el versículo 40, el otro de los malhechores que estaba ahí, dice, o sea, vemos que lo reprende, dice, ni aún temes tú a Dios. Aquí despierta la conciencia. Dios es real, Dios ve, Dios es justo. Y fíjate, estando en la misma condenación, es decir, estamos igual, deja de burlarte, esto es serio. Y cuando uno toca fondo puede endurecerse más o volverse honesto. Este hombre se vuelve honesto y esta honestidad abre una puerta. Dice el versículo 41, dice, nosotros justamente padecemos, ningún mal hizo. Responsabilidad sin excusas. Y decir la verdad cuesta, es muy difícil, pero trae liberación. Y luego, ¿verdad? Le dice, acuérdate de mí. Miren, esta fue toda la oración del malhechor. Sin teatro, sin negociar, solo pura misericordia. Sin saber si Jesús le iba a decir que sí, que no. Dice, acuérdate de mí. No eran las palabras tal vez correctas, pero Jesús responde, el versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otra vez, el hoy. El hoy de Zaqueo, de hoy cambia, ¿verdad? El de hoy hay salvación en tu casa y aquí hay un hoy estarás conmigo. Vean, hay una urgencia de Jesús. Si Jesús incluye a alguien en su peor momento, miren, nadie está demasiado lejos. ¿Sí? Entonces, si regreso a esta pregunta, ¿a quién te cuesta creer que Dios también puede alcanzar? A veces el más difícil, complicado de creer, pues somos nosotros mismos. Antes de estar pensando en alguien más, yo creo que yo soy el más difícil que Dios podría alcanzar, pero Dios me alcanzó. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, Jesús no solo te cambia por dentro, te reintegra. Jesús no solo te cambia, ¿verdad? Por dentro, también te recibe, te reconoce, cancela tu pasado, te devuelve familia. Y eso lo podemos ver en Job y en muchas otras partes de la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios trae restitución, restauración? Bueno, muchos lo dan por perdido. Entonces, ahí donde tú estás, ¿a quién te está enviando Jesús a buscar esta semana? Porque Él vino a buscar y a salvar.
Porque buscar es acercarte con verdad, con la gracia de Dios. Y voy a cerrar con esto. ¿Con quién te identificas más? ¿Con la multitud? ¿Con Zaqueo? ¿O necesitas aprender a mirar como Jesús? Y solo decirle: Señor, entra a mi casa hoy y enséñame a no estorbar a nadie.